El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Lucas. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: Este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De joven, había vivido 7 años casada y tenía ya 84 años de edad. No se apartaba del templo ni de día ni de noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento, dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Nos encontramos todavía celebrando la octava de Navidad. ¿Qué significa esto? La liturgia nos propone celebrar 8 días como si fuera un solo día, como si fuera el día de la Navidad. Vean qué curioso, porque para la sociedad la Navidad ya terminó y para nosotros los cristianos apenas la Navidad la estamos celebrando. Hoy se nos propone, dentro de la octava de Navidad, se nos propone celebrar la fiesta de la Sagrada Familia. Podríamos decir también fiesta patronal para nosotros. Se nos propone a esta familia como un modelo de fe. Jesús, como verdadero Dios, no solamente quiso tomar nuestra carne, nuestra condición humana, sino también quiso abrazar el estilo de vida dentro de una familia. Él pudo haber dicho: bueno, yo tomo, me convierto en hombre o asumo la condición humana, pero voy a vivir en el templo apartado de todo mundo, ¿no? Él se sometió, dice el Evangelio, se sometió a la autoridad de José y de la Virgen María. Escuchamos en el Evangelio 3 momentos muy importantes. La presentación. Jesús es presentado en el templo porque para el judío los hijos son considerados una bendición de Dios. Bueno, más bien no solamente una bendición de Dios, sino la misma presencia de Dios en los hijos. Por eso se tenían que llevar al templo, ¿no? Dicho en palabras modernas o ejemplos modernos, cuando necesitamos vincular por medio de Bluetooth 2 aparatos, ¿qué es lo que necesitan?
pues estar cerca, ¿no? Si están lejos, no es, bueno, imposible vincular esos aparatos, ¿no? Tal vez el ejemplo está muy desfasado, pero era una forma de consagrar, ¿no?, a los hijos, ¿no? Llevarlos al templo, que estuvieran en sintonía. Y ahí se encuentran a un anciano, a Simeón. Simeón no nos narra o no nos da las características físicas de esta persona. No nos dice cuántos años tenía, a diferencia de la profetisa Ana, ¿no? Nos dice tenía 84 años. Nos dice que estuvo casada 7 años. Pero de Simeón no nos dice las partes externas. No nos dice si era alto, si era bajito, cuántos años tenía, pero nos dice la parte interna. Nos describe más bien la parte interna. Era un varón justo. Justo en la Sagrada Escritura significa santo. Un hombre santo. Temeroso de Dios. Temeroso de Dios no significa que le tuviera miedo a Dios, ¿no? Ay, qué miedo Dios, no. Temeroso de Dios es tenerle miedo a pecar, porque si se peca, se rompe la relación con Dios. Entonces, no solamente, no es tenerle miedo a Dios, sino más bien tenerle miedo a perder la comunicación o la comunión con Dios, que aguardaba el consuelo de Israel, es decir, que vivía en la ley. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Si nosotros tomamos la primera parte del versículo, la promesa es que no moriría. Y es curioso porque pensemos, va entrando José, María con el niño, no eran los únicos, era el templo, había, me imagino, más matrimonios, más niños que eran presentados. Y Simeón se acerca a José y María y toma al niño en sus brazos. Tal vez para nosotros puede sonar algo, pues no normal, pero no tan relevante, ¿no? Pero en la mentalidad judía no cualquiera podía tomar a un niño, solamente el papá o la mamá. Otro judío no podía cargar al niño, ¿no? Tal vez habrá una mamá que si lleva a su niño o a niña en brazos y por ahí un desconocido le dice, ay, qué bonito, a ver, déjame cargarlo, tal vez podrá existir una mamá que diga, sí, sin problema, ¿no? Cárgalo. Pues yo creo que la mayoría de mamás dirían, no, 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 no. Si yo no te conozco, no, no, no. O al menos sí, cárgalo, pero te estoy tomando de un brazo, no sea que te vayas a echar a correr y te lleves a mi hijo, ¿no? Aquí va más en el aspecto de la seguridad, ¿no? Aquí va más el aspecto del tema de fe o del tema religioso. Entonces, ya desde ahí, como que nos está causando algo, ¿no? Algo el Evangelio. Y dice el Evangelio que era un hombre anciano, el contraste. Un hombre anciano, un niño recién nacido. Un hombre anciano que, digamos, en su vida ya está en la etapa final, un niño que está en la etapa inicial de su vida. Pero veamos cómo es este niño el que le da vida a este anciano. Es este niño el que le da sentido a este anciano, el cual le había revelado que no moriría. Es decir, es Jesús el que nos da la vida plena, la vida eterna. Pero para esto necesitamos cargarlo, ¿no? ¿Qué significa cargarlo? Significa la vida de gracia, la vida de comunión. En pocas palabras, comulgar. Por eso siempre les insisto, ¿no? La importancia de venir a misa y comulgar, porque comulgando obtenemos la vida plena, la vida eterna. Dice San Juan, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, ese tendrá la vida eterna. No dice el que vea, no dice el que crea, no dice el que se imagine. El que coma mi cuerpo y beba mi sangre, ese tendrá la vida eterna. Yo me imagino que no lo hacen así, pero imaginémonos que experimentemos el hambre y en lugar de comer, tomemos un libro, un recetario de cocina y estemos ahí
Ah, ya comí. Pues no, para quitarnos el hambre, ¿qué es lo que necesitamos? Comer. ¿Y por qué, haciendo esta analogía, por qué hacemos así en la Eucaristía? Solamente nos quedamos como cuando vemos el recetario de comida, solamente viendo. El ver no alimenta. Tal vez nos podría ayudar, pero no alimenta, ¿no? Entonces, nos damos cuenta en este Evangelio que el llevar a Jesús, el portar a Jesús, nos conduce desde luego a la vida eterna. Este Evangelio tiene muchos simbolismos, como lo decía la munición. No nos daría un tiempo, una homilía para agotar cada uno de los signos, de los simbolismos. Vámonos a la parte final, y no porque lo demás no sea importante, sino por cuestiones de tiempo. Una vez que José y María cumplieron todo lo que prescribía en la ley, se volvieron a Galilea, su ciudad de Nazaret. Es decir, volvieron a su casa. ¿Sí? Y vamos a ver, en su casa, ¿qué es lo que sucedió? El niño iba creciendo y fortaleciéndose y se llenaba de sabiduría y de gracia. ¿Dónde aprendió todo esto o dónde se fortaleció? No en el templo, en la casa. ¿Sí? En la casa. Tal vez me puedo equivocar, pero yo soy de la idea de que las dos instituciones que son importantes, la escuela y la iglesia, son instituciones para poner en práctica lo aprendido en casa, lo aprendido en la escuela. Es cierto, en la escuela también vamos a aprender, ¿no? Vamos a aprender ciencia, pero en casa se aprenden los valores, se aprende una educación que se pone en práctica en la escuela. A veces yo escucho a mi familia, algunos de mis familiares son docentes y escucho cómo algunos papás se ponen muy dignos porque el maestro no educa bien a sus hijos, ¿no? Yo lo veo aquí en el ambiente de iglesia. A veces los papás se ponen muy dignos porque la catequista no le enseña bien el Padre Nuestro. A veces por respeto no les digo nada, pero el Padre Nuestro no lo tiene que aprender aquí. Más bien eso lo tuvo que haber aprendido en su casa, con su familia. Se los he dicho en otros momentos, ¿no? Para mí las catequistas no deberían de existir. Para mí las catequistas son papá, mamá y los padrinos de bautismo. Pero vean cómo existe este hermoso apostolado de las catequistas, porque muchos papás, muchos padrinos no cumplen con su obligación. Y es un compromiso que hicieron. Si haces memoria, el padre les preguntó, ¿sí? Les preguntó, ¿están conscientes de esta grave obligación que contraen de educarlo en la fe, de que cumpla los mandamientos, de que ame a Dios y que respete a su prójimo? Pero vean cómo estamos, desde luego, como familias cristianas. A veces nos quejamos, ay, es que la juventud, es que la inseguridad, es que... Pero no nos damos cuenta de la importancia, ¿sí?, que juega dentro de la vida del hombre la familia. Por eso se nos propone a la Sagrada Familia como un modelo de fe. El hombre tiene que tomar a José como un modelo de fe, la mujer a la Virgen María como un modelo de fe, los que somos hijos al Niño Dios como un modelo de fe. Y dice que iba creciendo. Otras traducciones hablan de tres cosas. Iba creciendo en gracia, en sabiduría y en estatura. Podríamos hacer una reflexión sobre estos elementos y podríamos preguntarnos, ¿qué tanto yo he crecido en sabiduría? ¿Qué tanto yo he crecido en gracia? ¿Y qué tanto yo he crecido en estatura? Y les propongo una reflexión. Yo sé que muchos de ustedes no conservan su ropón con el que fueron bautizados. Algunos sí. Por ahí hubo una persona que me dice, padre, yo sí conservo mi ropón con el que fui bautizado. Qué bueno, ¿no? Pensemos que ahorita yo les dijera, a ver, ahorita que regresen a su casa, se van a poner su ropón con el que fueron bautizados.
Alguien va a decir, padre, pues es imposible, ¿no? Vea, yo ya crecí y el ropón es muy pequeño. La pregunta es, ¿así también hemos crecido en la fe? ¿O puede ser que yo ya esté con una altura de 1,74, pero con la fe de un niño que mide, no sé, 50, 40 centímetros? ¿O puede ser que yo ya esté con una estatura, no sé, de 1,80, pero puede ser que mi mentalidad sea como la de una persona que mide 40, 50 centímetros? ¿En qué hemos crecido? ¿En qué hemos crecido? Y todo eso tenemos que darnos cuenta que de una u otra manera nos afecta en nuestra sociedad, nos afecta en nuestra iglesia. Ese tipo de cosas, ¿no? Vemos tanta gente, ¿no? Con una mentalidad muy infantil, ¿sí? Que afecta a nuestra sociedad, ¿no? Gente que no ha crecido en sabiduría, ¿no? No ha crecido en sabiduría. Todo lo quiere resolver, ¿sí? Como una persona como una persona que no ha desarrollado al 100% su criterio, ¿no? Sus valores, sus principios, que no ha crecido desde luego, ¿sí? En una educación. Yo creo que ustedes podrán poner también muchos ejemplos, ¿no? De una sociedad así. El día de ayer iba hacia una comunidad y veía dos personas, ¿no? Que nos detenía un poco en la autopista el tráfico, y dos personas que se bajaron y ya querían agarrarse a golpes, ¿no? ¿Hasta dónde hemos llegado, no? Por no crecer en gracia, en sabiduría, ¿sí? Y en estatura. Muy grandes, ¿no? Pero tal vez muy pequeños o muy cortos de mentalidad. Hoy podríamos preguntarnos cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo estamos en los principios y valores que no han pasado de moda? Tal vez para muchos, ¿no? Esa es cuestión del pasado, pero los principios y valores no han pasado de moda. Entonces, en la familia de Nazaret nos encontramos un modelo de fe que nosotros como familia también estamos llamados, ¿sí? A veces nos quejamos, ¿no? De la sociedad, pero no nos damos cuenta que nosotros tal vez no podemos cambiar una sociedad, pero podemos contribuir a que los problemas no sigan haciéndose más grandes. ¿Cuál es la contribución que yo estoy haciendo, ¿no? Desde lo que me toca, ¿no? Desde el papel que me toca desempeñar como padre de familia, como madre de familia, como cristiano, como consagrado, como sacerdote. ¿Qué es lo que estamos aportando? Ojalá que no nos vaya a pasar como muchos, ¿no? Ser indiferente, ¿no? Mientras yo esté bien, lo demás qué me importa, ¿no? Porque si todos pensáramos así, pues yo creo que nuestra sociedad se va a ir pues desgastando y va a ir padeciendo más cosas de lo que estamos padeciendo actualmente. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a escuchar su palabra, ponerla en práctica. Se ponen de pie.